Ahí está, puse a grabar. Bien, entonces nos quedamos con el interrogante de cómo ese Estado peronista que se encarga de fomentar la industria, bla, 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 se financia, ¿no? Y ahí les había anunciado lo que era el IAPI y sobre esa enunciación tendríamos que arrancar. Fíjense que la página 123 dice, en suma, Perón había optado por el mercado interno. ¿Llegaron? Todos. Sí. Bien, un lector, vamos. En suma, Perón había optado por el mercado interno y por la defensa del pleno empleo. Se trataba de una verdadera cadena de la felicidad que pudo financiarse principalmente por la existencia de una abundante reserva de divisas, acumulada durante los prósperos años de la guerra y que permitió en la posguerra un acelerado, desenfrenado y con frecuencia poco eficiente equipamiento industrial. Desafiando las leyes de contabilidad y con la esperanza puesta en una nueva guerra mundial, en esos años se gastó en el exterior mucho más de lo que entraba. Por otra parte, el IAPI monopolizó el comercio exterior y transfirió al sector industrial y urbano ingresos provenientes del campo, mediante la diferencia entre los precios pagados a los productores y los obtenidos por la venta de las cosechas en el exterior. Era un golpe fuerte al sector agropecuario, al que sin duda ya no se consideraba la rueda maestra de la economía, o al que quizás se suponía capaz de soportarlo todo. Los productores rurales padecían también por la falta de insumos y maquinarias, para las que no había cambio preferencial. El congelamiento de los arrendamientos, que afectó el ciclo natural de la recuperación de la fertilidad de la tierra, y el costo más alto de la mano de obra, debido a la vigencia del Estatuto del Peón. Punto. Todas estas razones... Nos quedamos con esto. Pregunta, ¿qué es el IAPI y por qué nos permite explicar perfectamente cómo se financia el Estado peronista? Es como un instituto Sí. que básicamente como que centraliza como todas las ganancias del comercio exterior y las divide entre los diferentes sectores de la economía. Bien, estamos de acuerdo. La divide entre diferentes sectores de la economía argentina. Sí. A ver, concretamente, ¿a quién afecta el IAPI? ¿No serían las grandes empresas? No necesariamente. ¿A quién afecta el IAPI? ¿Campo? Al campo. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué quiere decir? Nuestra pregunta de hace rato quedó con, che, si el Estado peronista lo que hace es fomentar por medio de subsidios, bla, 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 lo que es esas pequeñas industrias livianas que está queriendo como desarrollar, la pregunta es de dónde saca la plata, ¿estamos? Porque es obvio que tiene que tener muchísima plata para eso. Y lo que te dice acá, en este párrafo que nos lee Martina es, en primer lugar tenía reservas del periodo de guerra, es verdad, estamos pensando en una Argentina que lo que hizo todo el tiempo fue venderle productos a los países en guerra y como consecuencia de eso tiene muchísima sobra. Y por otro lado tenemos el IAPI. A ver, para que ustedes entiendan qué es el IAPI. El IAPI lo que hace, a ver, es un organismo, es un instituto, es un organismo estatal encargado de lo que sería el comercio exterior. Básicamente, desde el momento que Perón es Perón y se pone al frente del gobierno, lo que hace es monopolizar, el Estado lo que hace es monopolizar el comercio exterior. Es decir, vos antes, vamos a hacer una relación como previa, o sea, antes de Perón, pensemos 1935, lo que hacías es, vos productor, exportabas. ¿Estamos? A vos te compran, Europa te compra eventualmente, y vos como producto de esto ganabas algo así como 40 millones de dólares por tus ventas, en este caso anuales, de lo que sea que ustedes quieran que sea el campo. ¿Qué es lo que hace el peronismo? A este productor, y pensemos 1947, a este productor le pone en el medio el IAPI. Y el IAPI vende a quien quiera que lo compre. Ahora, ese productor está obligado a pasar por el IAPI. Es decir, no puede vender si no lo hace a través del IAPI. Lo que naturalmente el productor hubiese vendido, no sé, acá, vamos a pensar en este primer ejemplo, pienso, no sé, una tonelada de trigo valía $500. ¿Estamos?
Quiere decir que esos $500, o sea, el tipo obtiene la ganancia de esa venta directa. El productor acá no puede ya vender directamente a quien sea que lo compre. Entonces, el IAPI lo que hace es fijarle un precio. Esa misma tonelada de trigo, ahora el IAPI se la compra a 350. La pregunta es, ¿el productor de trigo gana? No. Sí, No. el productor de trigo gana. ¿Estamos? O sea, el productor de trigo gana un montón también. Mucho menos de que si, a ver, mucho menos que el periodo previo que hubiese vendido de manera directa. Pero el productor de trigo gana y sigue siendo rico. Ahora, cuando el IAPI se lo compra a 350, ¿qué hace? ¿Alguien está en un segundo? Está, no hay problema, está grabado. Le mandamos saludos a Lola. A ver, cuando el IAPI lo que hace es comprar a 350, después lo vende al mercado mundial, al precio mundial. Y el precio mundial es 500. ¿Qué sacó el IAPI? Compró a 350. La diferencia. La diferencia. Y la diferencia son, o sea, la diferencia de esto es $150. Quiere decir que el IAPI por tonelada de trigo lo que hacen es tener $150 de ganancia. Esto lo multiplicamos por los millones de toneladas de trigo, de carne, de cereales y de todo lo que ustedes se puedan imaginar que el campo hace. ¿Qué quiere decir? El IAPI funciona como instancia de recaudación impositiva. ¿Se entiende? Si lo graficáramos de otra forma, a ver, obviamente el IAPI lo que está haciendo es, entre comillas, sacarle legalmente, porque sería como casi un impuesto, no a cualquier sector del campo. Aquí, ¿quiénes son los que exportan grandes cantidades? Son pequeñas, medianas, De la clase más alta. la clase más alta. A ver, el productor rural chiquito es el que produce para su cercanía y no está pensando en exportar al exterior. Tal cual, estamos de acuerdo con lo que dice Valentín. Son los sectores terratenientes más altos. ¿Qué quiere decir? Nosotros en algún momento graficamos que el sistema impositivo del Estado keynesiano es así. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba este sistema impositivo? Que mientras más ganabas, más te sacaban. Bien, mientras más ganabas, más te sacaban. Queda feo, te sacaban, pero sí. Mientras, a ver, un sector social que proviene de una clase más acomodada, en tanto tiene más plata, es el que más paga impuestos. Y el IAPI es un poco, a ver, no está pensado como un impuesto, pero es un poco un impuesto. ¿Qué es lo que me importa entonces? El Estado que recauda más de los sectores más acomodados, ¿qué hace? ¿Qué hace con eso que recauda? Después, como lo usa para no tener que cobrarle impuestos a los sectores más bajos. Lo usa para dar créditos y ese tipo de cosas, ¿o no? Bien, ahí está, redistribuye. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir redistribuir? ¿Qué es redistribuir? Y volver a organizar las cosas, Tal cual. distribuirlo de O otra sea, quiere decir que si antes había una cierta distribución de riqueza, cuando el Estado lo que hace es recaudar más de los que más tienen, lo redistribuyen nuevamente hacia diferentes partes de esa sociedad que no tienen el acceso a esa riqueza. Entonces, cuando redistribuye el Estado, lo hace obviamente a los sectores bajos, porque es un Estado keynesiano, tiene que tener la plata para el salario mínimo, para seguro de desempleo, para planes si los hubiese, pero también lo redistribuye hacia el sector industrial. ¿Qué quiere decir? De acá vos tenés la plata necesaria para qué cosa del sector industrial. La incentivación del La sector industrial. incentivación. Quiere decir que vos lo que tenés
a ver, esta plata que recaudás del campo es en parte la plata que engrosa las arcas de lo que va a ser el plan quinquenal. Quiere decir que el plan quinquenal, que es este plan de ayuda, de bla, 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 para que se desarrolle la industria liviana, solamente puede vivir o puede subsistir a ver, como consecuencia del dinero que se extrae del campo. Hay una razón concreta por la cual el campo va a odiar tan profundamente a Perón. A ver, acá les dice, no solamente por el estatuto del peón, que hace que salga más plata a la mano de obra de los peones, sino porque en realidad el peronismo lo que ha hecho es drenarlos o drenarles determinadas cantidades de dinero, y lo que ha hecho es redistribuirlo hacia el sector industrial. Quiere decir que si yo antes ganaba, ojo, no van a ser pobres por esto los muchachos del campo, pero que si yo antes ganaba anualmente, no sé, se me ocurre pensar 20 millones de dólares de mi comercio exterior, desde el momento que el peronismo se consolida y desde el momento que Perón es Perón y el IAPI es el IAPI, yo voy a ganar por ahí 14 millones de dólares. ¿Voy a seguir siendo rico? Obvio que sí. Pero hay 6 millones de dólares que yo hubiese ganado naturalmente por mi actividad, que de repente, nada, ya no estoy ganando porque el Estado se dio en formato de impuesto. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo me siguió? Sí. Sí. Ahora, si entendemos cómo funciona esto, y volvemos de vuelta acá, al grafiquito de acá, volvemos a esta idea de redistribuir. La redistribución puede estar dada hacia el plan quinquenal, lo cual nos lleva a este discurso peronista de independencia económica. Es decir, independencia económica, decía Boria hace rato y no sé quién, decía esta idea, a ver, la independencia económica es la defensa del peronismo sobre la posibilidad de que Argentina realmente, y por primera vez en su historia, sea económicamente autosuficiente. Es decir, que vos puedas crear un conjunto de industrias lo suficientemente desarrolladas que le permita a la Argentina simplemente depender de su propia industria. Ahora, esa idea de independencia económica viene de la mano con el tercer elemento, que es el que nosotros definimos como de justicia social. Pregunta, justicia social, ¿a qué les suena? A que todos tengan las mismas posibilidades, a todo eso. Como todo, sí. Todo eso, no sé cómo. Sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué sería justicia social? Nosotros lo graficamos así en algún momento. No sé si lo recuerdan, pero entiendo que sí. Por ahí garantizar algunos derechos también. Sí, estamos de acuerdo. Nosotros habíamos graficado esto en su momento. ¿Qué era justicia social? Frente a la idea de desigualdad saludable. Desigualdad saludable, ¿a qué modelo económico correspondía? Al librecambismo. Bien, al liberal. El liberalismo lo que te decía era A, B, C, corran, y lo que vos sabías es que había desigualdad. Lo que uno sabía naturalmente es que quien le tocaba hacer A, que era esta persona pobre, nada, no tenía mucho que hacer. O sea, por más que corriera, por ahí no hubiese llegado. ¿Qué es lo que se proponía hacer el peronismo con esta idea de justicia social? Equipararlos, como que estén todos más o menos en el mismo. Estamos de acuerdo. Que tenga que correr el mismo. Estamos de acuerdo. Pero Si con nosotros una ayudita. pensamos esto que graficamos hace ratito, que era como los que más tienen, de alguna manera, más recaudados de esos que más tienen, y lo redistribuís, lo que está haciendo el peronismo es a este, que es el que más tiene, le está sacando, y está empujando a este. ¿Me siguen el planteo? Sí. La idea es que este no arranque tan atrás y que este A, que es el sector bajo, pueda empezar de acá. Repito, el C, va a seguir siendo un tipo rico. Ganar 20 millones de dólares o ganar 14 no te genera una modificación. No deja de ser cierto que son varios millones menos. Pero 14 millones de dólares es un montón. Y con esa redistribución de ingresos, que estaría acá representada,
vos lo que haces a este tipo, a este niño por ahí, o a esta familia pobre por ahí de las villas, es empujarlo un poquito hacia adelante. ¿Cómo? ¿Qué cosas le vas a dar? Plan social. Plan social, sí, en realidad, plan social, hay una cosa que me parece que está bueno que nosotros veamos, y esto se lo digo en serio siendo yo antiperonista, ¿eh? El peronismo tradicional no es muy del plan social. O sea, el plan social es... A ver, ¿qué entendés vos, Boria, por plan social? ¿Cómo se llama el que está ahora? Asignación. Asignación universal, no sé cuánto. Ahí está. A ver, yo hago esta salvedad cada vez que hacemos, que damos peronismo, creo que lo hago todos los años, pero porque en realidad lo conozco yo de mi experiencia de familia. A ver, el peronismo es todavía un modelo donde se dignifica el laburo. Estamos, o sea, el peronismo no es de plan social. Perón es un personaje, por ejemplo, a mi abuela, y para mí yo lo digo bien siendo antiperonista, digo, a mi abuela le han dado una máquina de coser. ¿Me entendés? Cuando vos te das cuenta que a mi abuela le dan una máquina de coser, la pregunta es, ¿por qué no es lo mismo una máquina de coser que un plan social? Y porque te está haciendo trabajar, te está haciendo Porque que te vos están enseñando a trabajar. Tal cual, porque te Claro, están no te dan la enseñando. plata El dicho ese directamente. de Porque no le des un pescado y enseñar a pescar. A ver, es porque te están haciendo, a ver, te están dando la herramienta para que vos seas experto en algo. Quiere decir que vos podrías ser, como consecuencia de ello, podrías ser experto en, podría ser, en este caso mi abuela, sería la costurera más copada del barrio, ¿entendés? O sea, la tipa que mejor labure. Entonces, cuando vos el peronismo te da una máquina de coser, no es nada más, no es clientelismo. Lo que está diciendo es loca en este caso, loca, aprende a coser y eventualmente sé la mejor de tu lugar. Y vas a trabajar, vas a progresar, vas a tener un ingreso. Entonces, con el peronismo vos todavía tenés una lógica de trabajo. Y creo que en realidad, en ese sentido, es justo que uno como lo recupere. Pero no es sinónimo de plan social. El plan social o la lógica del plan social, lamentablemente, es muy de los gobiernos posteriores que se definen peronistas. Pero no sé si Perón es de esa lógica de masificar planes para que vos simplemente estés en la marcha. Estamos un poco lejos todavía de eso. Pero sí es verdad, pero más allá del plan, digo, me parece que aplica. A ver, ¿qué otra cosa es sinónimo de redistribución? Digo, ¿cómo redistribuir? Vos decías, vamos igualmente a admitir la idea de plan. Plan social, bueno, máquinas de coser, ¿de qué otra forma redistribuirías? Subir los salarios. Subir los salarios, ¿qué más? Bajando algunos precios. por ahí. Bajando, ahí está, congelando precios, es verdad. Por ejemplo, muy famoso del peronismo de ese primer peronismo es el congelamiento de alquileres. ¿Por qué les parece que el congelamiento de alquileres es una medida de tipo keynesiana? Para que la gente no pierda sus casas. Para que no pierdan sus casas, digo, si vos congelás alquileres, ¿estás beneficiando sectores bajos o altos? Y bueno, Bajos. Bajo. ¿Por qué? Porque en realidad el que no tiene su casa es generalmente por ahí un obrero de muy mala paga. O sea, en realidad si vos estás obligado a alquilar, quiere decir que no tenés tu propiedad. Si vos congelás alquileres, lo que estás generando es una medida para que no sea afectado el inquilino. O sea, perjudicás al que naturalmente tiene muchas propiedades que alquila, que seguramente es un tipo, por ahí no es C, pero está más en el B y un poquito más. O sea, estás como acomodado y beneficias, en este caso, al tipo que alquila, que seguramente es de bajos recursos. A ver, otra medida de estas características, jubilaciones. Otra medida de estas características, vacaciones. A vacaciones pagas. Fíjense una cosa que les quería mostrar de vacaciones pagas. Vamos a ver un ejemplo concreto de propaganda peronista de época. Que se me fue acá. Vamos a la idea de vacaciones pagas. A ver, alguno que pueda... Esto es un cuento, lamentablemente, esto es un cuento de texto
¿cómo se llama? De secundario, de primaria, digo, está muy plagado este tipo de ejemplos. Pero vamos, paseo inesperado. ¿Quién puede leer el cuento? Vamos, Ponte, vos estás muy atenta leyéndolo, léelo, porfa. Bueno. Repito, esto es un texto sacado de un libro, yo creo que es primaria, secundaria no, pues es muy, muy sencillo. Pero vamos a ver qué dice el paseo inesperado. Muchachos, nos vamos a Mar del Plata. Lucas, el tipógrafo, no cabe en sí de alegría. Pero Lucas, exclamó su esposa, ¿te has enloquecido? A preparar las valijas, rápido. El lunes saldremos en el tren de las 15. Pero ¿con qué pagaremos semejante gasto? Recuerda que somos 7 personas, tú, mi madre, nuestros 4 hijos y yo. Todo está solucionado. En la Argentina de Perón también los pobres pueden pasear con su familia. El plan de turismo social es tan económico que está al alcance de cualquier obrero. Otra conquista del justicialismo, exclama la abuela entusiasmada con el paseo. Al fin podré conocer las bellezas de mi patria. Punto. A mí me queda una enorme sonrisa este tipo, porque aparte esto es un texto realmente de primaria. ¿Estamos? ¿Qué dice? ¿Eso lo dan en el colegio? Y cuando veamos autoritarismo, que lo veremos más adelante de Perón, y veas los ejemplos de cuentos de peronismo de primaria, nada, la cabeza te hace ¡pa! Pero bueno, lo dejamos, por lo menos tienen un primer acercamiento. Más allá obviamente, lo propagandístico, ¿no? de los cuentos, en este caso de los manuales. Digo, me importa concretamente el mensaje. ¿Qué aparece la idea del el plan de turismo social? ¿Qué es el plan de turismo social? Las vacaciones pagas, que era como para Vacaciones que... pagas. Vacaciones pagas. A ver, a este muchacho que nosotros lo ubicamos acá y que vos como Estado estás redistribuyendo hacia la industria con plan quinquenal y hacia la idea de justicia social, lo que me importa que ustedes vean es que ese muchacho que antes estaba acá y que estaba en condiciones absolutamente de pobreza, ahora empieza a tener oportunidades. Digo, no es exagerado cuando uno dice, loco, fíjense el nivel de respaldo social que va a tener el peronismo. Y tiene causas económicas y sociales claras, ¿estamos? O sea, hay razones para que lo banquen así. Siempre pensando en esta idea de fracaso de elites previas, siempre pensando en un movimiento obrero que tiene necesidades, siempre pensando en un movimiento obrero que busca que alguien los escuche y que encuentran por primera vez a un Perón como un interlocutor válido. Ahora, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Esta situación va a generar algo que en el texto de Romero, que era lo que yo les pensé que habían leído para hoy, va a generar algo que Romero define como un conflicto cultural. A ver, Mar del Plata originalmente, y esto se los digo casi como desde experiencia mía, no porque lo haya vivido, no tengo esa edad, hace muchos años atrás había en un viaje en taxi que me hice por Capital, el tipo era un marplatense. Y lo que el tipo me dice, porque no sé, me parece que vio que yo era un gorila, por alguna razón concreta, debe haber sido un contexto electoral o algo, entonces se sintió como con la posibilidad de decirlo. Lo que él decía es, Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, el tipo tenía como 70 años, obviamente no sé si había vivido el peronismo, digo, pero sí vivió lo posterior. Y lo que te dice el tipo es, Mar del Plata era un lugar de élite, lo cual es verdad. Vamos, cualquiera que haya ido a Mar del Plata, que entiendo que son muchos, Mar del Plata era originalmente un lugar de las clases altas. Con el peronismo y con su lógica de turismo social, con su lógica de vacaciones pagas, lo que empieza a pasar, y sobre todo pensando en los grandes sindicatos que se conforman con el peronismo, lo que empieza a pasar es que Mar del Plata se llena de, no sé si ustedes alguna vez fueron a alguno, yo no fui tampoco, pero sé que los hay, como si fuesen hoteles de las obras sociales. O sea, hay mucha obra social que lo que hace es tener hoteles en diferentes lugares. Mar del Plata es un lugar por excelencia de eso. A lo que voy es, este tipo lo que decía es, Mar del Plata era un lugar de élite, que es verdad, y desde una perspectiva muy gorila del tipo, lo que decía es, se vino abajo desde el momento en que los sectores obreros
tuvieron acceso a la ciudad como consecuencia de esa masificación de hoteles de sindicatos. Lo que él dice es esta masificación de hoteles de sindicatos, que aquel que haya ido por ahí lo puede corroborar, para aquel que es afiliado, los hoteles son mucho más baratos. Entonces, lo que te permite es que vos tengas un acceso a un lugar bastante respetable, notablemente con menos pago de lo que sería un hotel normal. ¿Qué es lo que importa del conflicto cultural? Originalmente Mar del Plata es un lugar de élite y durante todo el peronismo progresivamente lo que empezó a pasar es que ese lugar que tradicionalmente era de élite porque el obrero no podía acceder a llegar, de golpe se encuentra con masas de obreros que llegan a la feliz. Lo vemos en este cuentito, lo vemos en esta gráfica del peronismo. A medida que ellos empiezan a llegar, la élite argentina, o sea, los sectores más acomodados, empiezan como a manifestar un conflicto cultural. Esta idea de decir, no quiero estar en la misma playa con estos tipos. O sea, estos tipos, incluso aparece en este contexto, aparece como el concepto de cabecita negra. ¿Alguien sabe lo que es el cabecita negra? El cabecita negra es una forma muy despectiva de la élite porteña de definir al trabajador peronista. Como muchos provienen del interior, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de las migraciones de campo a ciudad? Muchos son, por ejemplo, no sé, tipos que han estado 20 años trabajando al sol en el campo de Formosa. Entonces, como han estado tanto tiempo trabajando en el exterior, lo que han hecho es, obviamente, el sol los ha bronceado. Entonces, ese color de trabajador rural, de campo, cuando llegan a Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires, y empiezan a tener acceso a determinados beneficios económicos, es como que son rápidamente reconocibles por parte de la élite porteña. Entonces, esa élite porteña que de repente transitaba, tiro cualquiera, transitaba por Corrientes, Avenida Corrientes, ahora se encuentra que no solamente transitan ellos con el gorrito, la galera, que son cuestiones de prestigio, sino que incluso se encuentran con el obrero, que ahora sí tiene posibilidades de salir a comprar, a recrearse a la noche. Entonces ahí empieza a surgir la idea de cabecita negra, negra por el color como bronceado de la piel, por decirlo de alguna forma, que es rápidamente identificable y que vos como élite porteña no querés tener como contacto con ellos. Entonces, si la élite antes vacacionaba en Mar del Plata y ahora con el plan de vacaciones que el peronismo da, esa masa de obreros puede llegar a Mar del Plata, ¿vos qué vas a hacer como élite? ¿Te vas a mantener en Mar del Plata? Y No, te otro vas lado, a ir a otro lugar. Te vas a ir a otro lugar. Y no digan Pinamar, que es lo que todos los años dicen. A ver, no es Pinamar. Al exterior. No, al exterior es una opción, digo, pero acá es cuando surge, por ejemplo, Bariloche como lugar turístico. Porque Bariloche como lugar turístico, Bariloche siempre estuvo ahí, pero Bariloche como lugar turístico, a ver si ustedes más o menos han ido a Bariloche o han ido a Patagonia, pregunta, ¿más barato o más caro vacacionar en Patagonia? bastante más caro. Más Más caro. caro. Probablemente más caro. ¿Estamos? Entonces, a medida que la masa obrera llega a Mar del Plata, quienes antes estaban en Mar del Plata deciden irse más lejos para vacacionar de manera exclusiva en el lugar donde el obrero no pueda llegar. Lo planteamos más a nivel porteños. Si vos antes porteño ibas al cine, porque eventualmente el cine era considerado originalmente algo de élite, cuando los obreros empiezan a tener medios para llegar a ese cine, vos... Más al teatro. Exactamente, migrás hacia otra recreación que es el teatro. Que el teatro es notablemente más caro que una entrada al cine. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí Sí. está lo que uno define como conflicto cultural del peronismo, que se origina en tanto las masas progresivamente empiezan a tener ciertos beneficios económicos producto de ese Estado que ya sí es un Estado benefactor. ¿Me siguieron? Lo último Sí. para cerrar con Sí. esto y seguir el modelo peronista y verlo como después en la práctica. A ver, la pregunta es, ¿por qué el Estado peronista necesita implementar esa lógica de justicia social? Hay una razón por detrás de todo esto. ¿Cuál es la razón? Para mantener el apoyo, por ahí.
Para mantener el apoyo puede ser. Digo, Y pero hay porque una también razón que aquel que se dé cuenta me infarto acá. Sí. porque teme a la crisis del desempleo y a que... Y me acuerdo que en un momento el libro mencionaba que Perón había estado por Europa y que había visto lo que era cuando había una crisis y la gente no tenía empleo y se levantaban como contra el gobierno y todo eso, y como que había temor a eso, creo. Siempre tenés temor al socialismo todavía, digo. Pensemos que estamos en Guerra Fría full, ¿no? Sí, es una buena respuesta, digo, pero estoy buscando algo un poco más económico. A ver, tercera posición, independencia económica y justicia social. Dijimos que son los 3 pilares del peronismo. Dijimos, tercera posición lleva independencia económica. ¿Eso lo entendieron? O sea, esa tercera posición, neutralidad en contexto de Guerra Fría, y la reacción de Estados Unidos lleva a que Argentina se cierre más económicamente, no le dan mucha opción. Esa independencia económica, ese plan quinquenal, ese IAPI funcionando, creando industria, bla, 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 viene de la mano con justicia social, que implica todo un conjunto de medidas económicas que benefician claramente sectores medios y bajos por primera vez y le dan posibilidades, por ejemplo, de irse a Mar del Plata. Pregunta, ¿por qué necesitas masas con dinero? Para que Claro, porque si vos pones tu industria, necesitas a alguien que te compre. Gracias. ¿Quién fue? ¿Moria? Sí. Sí. Moria, gracias, me resolviste esto. A ver, justicia social, nos podemos quedar con la lógica muy del que es peronista, de que en realidad Perón impone justicia social porque les importan los obreros, que puede ser una realidad también, y que simplemente es bueno y que bla, 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 bla. Ahora, podemos pensarlos desde el punto de vista keynesiano y entender que Perón, en tanto hay un cierre económico a su industria, perdón, a su economía, necesita sí o sí de obreros con plata. Porque en tanto el obrero tenga plata, puede consumir. ¿Se entiende? Si ese obrero no hubiese tenido plata disponible para consumir, no es posible la idea de independencia económica. ¿Por qué no? Porque no te puedes mantener si no tenés quien te consuma. Ahí O sea, si está. no puedes exportar. Exactamente. A ver, esto, la industria que Perón está creando, que es una industria interna, que está protegiendo, que está como permitiendo que crezca a la luz de la protección del Estado y del incentivo del Estado, necesita, como la tercera posición te obliga a aislarte un poquito económicamente por el propio boicot que está haciendo Estados Unidos, lo que vos necesitas para esa industria que está creciendo es gente con plata que pueda consumir cuanto quiera para que esa industria crezca constantemente. Esto nosotros en algún momento lo llamamos multiplicador. ¿Cómo lo llamamos? ¿Keynesiano era? Keynesiano. A ver, Perón es un modelo keynesiano 100%. ¿Te acordás, Paz, que era el multiplicador keynesiano? No, no me acuerdo. Bueno, ¿alguno que se acuerda que era el multiplicador keynesiano? Que si tenías creo que si tenías gente con más plata iba a subir más el consumo, Bien, si subía el consumo crecía bien, la eso industria. mismo era. A ver, ¿cuál es Era como una rueda. es una rueda? ¿Cuál es la lógica del multiplicador keynesiano? El Estado participaba. Si el Estado participaba en la economía, vos tenías más plata para, en este caso, el trabajador. Si el trabajador tenía más plata, consumía más. Si vos consumías más, había más producción. Si hay más producción, la empresa necesitaba más trabajador. Si había más trabajador, había más gente con plata. ¿Y qué pasaba? Y se Y podía así mantener. Y fíjate que estamos acá. Más gente con plata, más consumo, más producción, más. Entonces, el multiplicador keynesiano lo tenemos acá en el modelo peronista. A ver, no hay dudas que Perón es capitalista. No hay dudas que Perón es el mejor ejemplo que tuvimos en Argentina de un modelo benefactor. Así como lo vemos en un estado como estático, es un modelo económico muy interesante.
Y así como se los estoy graficando, de hecho parecería, pensando los tres modelos, las tres bases del modelo peronista, parecería un modelo superador, diferente y hasta eficiente. Lo que hay que ver es ese modelo con esas tres bases del peronismo, es ponerlo en funcionamiento en los 9 años de gobierno peronista para ver si realmente funcionó tan bien como de repente se nos plantea. ¿Estamos? ¿Llegamos hoy? ¿Entendieron? Sí. Hacemos una cosa, para la semana que viene hay 3 apartados, 2 apartados que ya deberían haber leído para hoy, pero bueno, los leen. El que dice mercado interno y pleno empleo, lo leen porque ya parte fue dado hoy. Saltean el que dice el Estado peronista, lo vemos después eso, y leen, mercado interno y pleno empleo, y el otro que dice un conflicto cultural. Esos 2 ya fueron dados, así que léanlos para no estar atrasados, son fáciles. Y más si entendieron lo de ahora. Lo que sí les pido para la próxima es que lean en la página 140, hay un apartadito que dice crisis y nueva política económica. Ese es el que necesito sí o sí para la próxima. Vamos, porque con ese apartadito serán 5 hojas. Carillas, ni hojas. Ok. Con ese apartadito lo que podemos hacer es poner en funcionamiento la lógica económica del peronismo, pero ponerlo en funcionamiento tomando en cuenta los cambios que se han dado en el primer peronismo y en el segundo. ¿Estamos? Sí. Entonces, Bien. si pueden leer los 3 que les dije, lo leen. Si no pueden leer los 3 que les dije, sí lean Crisis y Nueva Política Económica porque lo vamos a necesitar para la que viene. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas? Dale. No. ¿No? Bien, nada más. Adiós y nos vemos Bueno, dale. el lunes que viene. Nos vemos.